funciona la Cámara Gesell y cómo trabaja el equipo interdisciplinario de penal con este tema? Bueno, el equipo interdisciplinario penal atiende menores, ¿sí? De entre 3 años aproximadamente hasta los 18, ¿sí? Trabajamos con víctimas y trabajamos con menores que están en conflicto con la ley penal. En el caso específicamente de víctimas, hablamos de víctimas de abusos, ¿sí? Víctimas de delitos contra la integridad sexual y delitos también contra la vida. Se atienden niños y adolescentes entre 3 y 16 años, no ya de 16 a 18, porque su declaración ya la hacen frente al fiscal, ¿no es cierto?, en fiscalía. Los requerimientos vienen tanto de las fiscalías penales como de también el juzgado de menor de edad penal, el juzgado número 3 y el juzgado número 4, y también de las cámaras del crimen ya cuando estos casos llegan a juicio y no han tenido la instancia previa, ya sea porque todavía no estaba reglamentado lo de la Cámara Gesell en el momento de los hechos. La Cámara Gesell es un instrumento que se utiliza la Fiscalía y que luego va a utilizar la Cámara de Crimen, en donde el menor declara por única vez, ¿sí?, en ese recinto, con un psicólogo del equipo. ¿No? Consta de 2 espacios, la Cámara Gesell, en donde en un espacio está el psicólogo con el niño y en el otro espacio, en el otro lugar, escuchando un poco esta entrevista, está el fiscal, ¿sí?, el defensor, está por supuesto siempre tiene que estar la asesora de menores y hay un técnico que es el programador ¿no es cierto?, de todo lo que se produce. Nosotros lo que hacemos en el recinto de Cámara Gesell es únicamente tomar la declaración del menor. ¿Y por qué lo hace un psicólogo y no lo hace otro operador? Que podría hacerlo, pero en realidad la ley prevé que es un psicólogo justamente porque es necesario 2 cosas. La primera, estar en conocimiento de el periodo evolutivo del niño y qué tipos de preguntas a través del periodo evolutivo en el que está el niño se le pueden hacer a ese niño, porque el psicólogo lo que va a hacer es escuchar las preguntas que el fiscal tiene, o el asesor de menores, o el defensor tiene para hacerle a ese niño, y va a traducir estas preguntas para que el niño pueda de alguna manera comprenderlas. ¿Por qué es el psicólogo el que tiene que estar haciendo el cuestionario al niño en la Cámara Gesell? Bueno, básicamente por 2 cuestiones. Primero, porque conoce o está en conocimiento del periodo evolutivo en el cual se encuentra el niño y es necesario que el psicólogo pueda traducir de alguna manera para ese periodo evolutivo del niño las preguntas que va a hacer, ya sea el fiscal o el defensor o la asesora de menores, ¿no? Y por otro lado, porque el psicólogo es el que va a evaluar al momento de la entrevista, porque nosotros no hablamos de un interrogatorio, sino de una entrevista con ese niño o con ese adolescente, va a evaluar el estado emocional al momento de la entrevista, si está en condiciones de prestar su declaración testimonial o no. Es una declaración por única vez que se va a utilizar, ya sea en primera instancia, se va a utilizar esa grabación luego para la instancia del juicio, ¿no? Si no está en condiciones de declarar en ese momento, se puede hablar de en otra oportunidad poder hacerlo, eso lo evaluará el psicólogo o no, si en otra oportunidad ese niño va a poder dar su testimonio, y si ya vemos que ese niño en ningún momento o en ninguna circunstancia puede brindar su testimonio porque está muy comprometido emocionalmente, esto ya se lo deja por escrito y solamente se hace la evaluación psicológica o el perfil psicológico posterior. En todos los casos, absolutamente en todos los casos, nosotros prevemos que aparte de la declaración testimonial en Cámara Gesell, se haga el perfil psicológico o la evaluación psicológica, porque nosotros no solo contamos
con el testimonio del menor, sino que también necesitamos evaluar este estado emocional al momento de la entrevista. Tratamos de ver el estado emocional al momento del acontecimiento del hecho, cómo se fueron sucediendo, si hay alguna sintomatología, algún punto de personalidad o algo que tenga que ver con la personalidad de ese niño. Tenemos en cuenta el vínculo con la familia, si hay otro tipo de intereses, digamos. O sea, hay muchos puntos que hay que ir evaluando. Son cuestiones que después, al momento del juicio, sirven, ¿no?, para una determinación también. El uso de la cámara Gesell hasta ahora se fue reglamentando muy bien. En realidad estamos todavía, después de 2 años casi de cámara Gesell, que primero fue en un edificio del Poder Judicial, ahora tenemos nuestra cámara Gesell propia en Avenida Las Heras. Estamos todos en un periodo todavía de aprendizaje, aprendizaje de los fiscales, aprendizaje de los jueces, aprendizaje nosotros de cómo vamos a ir engranando las partes para que esto cada vez se optimice más.